ser el host del webinar. Llamamos host a el anfitrión del webinar, y prácticamente para que te sea más fácil el escenario, te voy a estar comentando que hay dos papeles principales en un webinar. Está el host, al que llamamos también anfitrión, y está el presentador, que va a ser la persona que esté dando el entrenamiento, que se encargue de dar la capacitación en vivo. ¿Cuáles son las funciones del host? Es lo que te voy a estar mostrando en este video, pero sobre todo enfocándote en las ventas, o sea, cómo ser un host efectivo desde el punto de vista de las ventas para lograr mejores resultados. Ahora, lo que estás viendo en este momento en tu pantalla es una foto de los personajes muy conocidos que están en este momento realizando el programa American Idol. Si no lo conoces, te pido que busques en Google algunos videos de cómo es este programa, pero es muy conocido en Estados Unidos y en todo el mundo. Y más precisamente quien está señalado con una flecha roja es Ryan Seacrest. ¿Por qué lo señalo a él y por qué te muestro esta fotografía? Porque considero que si conoces el programa vas a poder entender muy fácilmente qué es un host. Ryan Seacrest no es uno de los 3 jurados como los que se encuentran en la fotografía que están en el programa para evaluar a los participantes. Tampoco es un participante, tampoco es el dueño del programa, simplemente es la persona que introduce, que está dando la bienvenida, que presenta a cada uno de los participantes, quien le está diciendo en todo momento si se quedan en el programa o se tienen que ir, quien tiene todo el tiempo las noticias y los votos de las personas que van votando en vivo también. O sea, Ryan Seacrest es el host de American Idol, simplemente para que tengas en cuenta la función que cumple un host. Por lo general utilizamos la palabra host o anfitrión para cuando, por ejemplo, si tú haces una fiesta en tu casa e invitas a personas a que asistan, tú vas a estar dándole la bienvenida, vas a estar recibiéndolos, ¿no es cierto? Vas a estar tratando de que todos se encuentren bien, que la estén pasando bien. Si están faltando bebidas, vas a acercarte y vas a estar ofreciéndolas, etcétera, etcétera. Esa es la función quizás de un anfitrión o un dueño de casa en una fiesta. Algo parecido sucede en los webinars. Por lo general el host es el dueño de casa, es decir que los asistentes al webinar generalmente son los suscriptores de la lista del host, y generalmente la sala de conferencias es propiedad de ese host, pero no siempre sucede de esa manera. Lo que yo te voy a mostrar en este video son las funciones que realiza el host. A veces te va a tocar ser tú un host o un anfitrión y tener un presentador invitado, o a veces quizás tengas que ser el presentador tú y tener un host que te esté ayudando a dar la presentación. ¿Okay? Lo que no se recomienda es que tú seas las dos cosas al mismo tiempo, es decir, que des la presentación o la introducción tú, luego des el entrenamiento tú también, luego des el cierre de ventas tú también, y no haya otra persona, aunque sea para apoyarte en ese webinar, porque se vuelve monótono, se vuelve aburrido y no se logran muy buenos resultados. Ahora, entonces vamos a ver cuáles son las funciones y cómo hacerlo de manera efectiva cuando te toca ser un host. Lo primero que tienes que hacer es calentar la audiencia, ¿okay? Estar presente en la sala de conferencias al menos 10 minutos antes del horario anunciado del webinar y comenzar a leer los saludos que van apareciendo, por ejemplo, en el chat de texto, leer el nombre de la persona que coloca el saludo, qué es lo que dice ese mensaje, de dónde es cada persona, y esto va creando un efecto social, que las personas cuando escuchan que alguien mandó un saludo y se leyó ese saludo, también colocan su propio saludo y colocan, por ejemplo, buenos saludos desde Corrientes, Argentina, mi nombre es Alejandro, y el host va leyendo esos saludos y se crea una atmósfera muy buena en el webinar, ¿ok? Puede ir dando también una especie de antesala, comentando básicamente qué es lo que se va a estar viendo en el día de hoy en este webinar, y de esa manera ir preparando a la audiencia, ¿ok? Entonces recuerda que siempre que leas un mensaje menciona el nombre de la persona que lo envió, porque eso va a ser muy potente en los webinars, va a crear mucha interactividad, va a ser un sentimiento positivo en la persona que lo envió, se va a sentir más importante por estar presente y por haber contribuido, aunque sea con un saludo, a esta presentación. Entonces es muy bueno que puedas leer esto y que al mismo tiempo vayas diciendo los nombres de las personas. Yo lo he hecho mucho tiempo y realmente es muy efectivo.
uno de los errores que a veces cometemos es que faltan 10 minutos para la presentación y el host, o no hay host, o el host simplemente no sabe cómo realizar sus funciones y no toma el micrófono esos 10 minutos. La gente va entrando y no sabe si ya comenzó la presentación, si el software, si ingresó bien a la sala de conferencias o no, si su audio funciona bien o no. Entonces es bueno para todo esto que haya un host en la sala, ¿okay? Que les dé la bienvenida, que se sientan bien, tal cual como el ejemplo de la fiesta que te dije. Lo mismo hacemos en la sala de webinar, pero al mismo tiempo también fíjate que es algo interesante para que las personas sepan que ya están dentro de la sala, sepan o vayan calibrando su audio, si te están escuchando bien o te escuchan entrecortado o no te escuchan. Se van a estar dando cuenta de esto también. Les va a dar tranquilidad el hecho de que ingresaron correctamente, te están escuchando y tú vas diciendo que ya va a comenzar en 10 minutos o en 5 minutos o en 2 minutos el webinar de forma puntual en la hora, en el horario anunciado, y todo esto va a ser muy efectivo. Entonces son algunas de las funciones del host antes de que comience el webinar propiamente dicho, ¿sí? ¿Okay? Unos 10 minutos antes te recomiendo que si eres el host tomes el micrófono y vayas haciendo esto que acabas de ver. También cuando comienza en el horario anunciado, comienza el webinar de manera formal, lo que debe hacer el host es introducir, dar una presentación, valga la redundancia, al presentador, es decir, introducir al presentador, ¿ok? Entonces deberás nombrar a esa persona. Al momento de comenzar vamos a estar nombrando a esa persona, y no solamente nombrándola, sino que tienes que hacer lo siguiente: dar una pequeña biografía o comentar una pequeña biografía del presentador y al mismo tiempo empoderarlo, ¿ok? ¿Qué significa empoderarlo? Simplemente dejar en alto la figura, dejarlo como un experto, transmitirle tu credibilidad a esa persona que va a estar dando el entrenamiento. Entonces, cuando un doctor está hablando, simplemente le prestamos atención porque es un especialista en el tema, en la materia, y eso hace que le prestemos más atención comúnmente. O un experto en finanzas esté hablando sobre ese tema, también le vamos a estar prestando más atención porque sabemos que sabe de lo que está hablando. Entonces siempre trata de que las personas sepan que están frente a un experto también que va a estar hablando sobre una temática en específico, y porque es bueno poder escuchar a esa persona, tener incluso el privilegio de escuchar a esa persona en este webinar, ¿ok? Entonces también va a ser muy efectivo a la hora de vender el producto que sea propiedad de este presentador, el hecho de que puedas empoderarlo, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto de forma correcta, si eres el host, si eres el organizador de este webinar, siempre es bueno que te pongas en contacto con el presentador unos días antes y le pidas que te envíe una pequeña biografía, un resumen de su vida, más que nada enfocada en los negocios o en la temática, en el área en que sea experta esa persona. Entonces, que te envíe, por ejemplo, bueno, Fernando Cáceres es experto en redes sociales, enfocado en comercialización de productos digitales a través de Facebook. Hoy, el día de hoy, nos va a estar comentando cómo crear una página de Facebook 100% vendedora, y va a estar revelando información sobre cómo usar la nueva tecnología de eFrames para crear páginas en solamente 5 minutos sin necesidad de conocer una sola línea de código ni ser programador, ¿ok? Esta es una pequeña introducción que hace que, bueno, prestes más atención al presentador. No solamente te voy a estar diciendo, bueno, a continuación va a dar el entrenamiento Fernando Cáceres, adelante Fernando, y las personas quizás no conocen a Fernando y no saben quién es ni por qué tienen que escucharle, y Fernando va a decir, ok, bueno, comienza el entrenamiento, y no va a ser lo mismo si Fernando dice él mismo, bueno, yo soy experto en redes sociales y manejo Facebook, porque también va a parecer como que Fernando está tratando de enaltecer su propia figura, y no se puede ver bien eso. En cambio, si el host, si el organizador o el anfitrión, a la hora de presentar al presentador,
a la hora de introducirlo y darle pie para que comience el entrenamiento, por más que después el presentador cuente su propia historia, tiene que empoderar a ese presentador, no solamente para introducirlo como te dije, sino que también para transmitirle la credibilidad que tenga ese host. Si estamos hablando de que la mayoría de los asistentes son suscriptores del host y la sala es del host, supongamos que ese host viene haciendo todos los viernes a las 5 de la tarde un webinar, y este viernes invitó a Fernando Cáceres. Toda la gente que ingresa a ese webinar por lo general va a ser suscriptores y visitantes y seguidores del host, entonces van a tener cierta credibilidad con ese host, y al momento de empoderar al presentador, el host va a estar transmitiéndole esa credibilidad, lo cual va a ser muy necesario a la hora de vender el producto, de hacer la oferta en el cierre de el webinar. Y precisamente en el cierre, la tarea del host es continuar dando refuerzos positivos, tanto de la presentación como de la oferta que se esté promocionando en ese momento. ¿Ok? Entonces, durante la presentación, el host también debe hacer refuerzos positivos. ¿Ok? Tomar el micrófono simplemente, si es que el presentador no te lo da, y decirle: disculpa Fernando que te interrumpa en este momento, pero me parece realmente muy importante la información que estás dando, porque te confieso que a mí me costó bastante crear mi página de Facebook, no conocía esta información y me parece muy valiosa que la estés compartiendo con los asistentes a este webinar. Así que muy bueno Fernando, por favor continúe y disculpa la interrupción. Este es un refuerzo positivo que sigue empoderando a el presentador, sigue enalteciendo su figura, pero al mismo tiempo da interactividad al webinar para que no sea algo monótono, para que no sea algo aburrido, y hace que las personas, si estaban un poco distraídas, vuelvan a prestar atención por el cambio de una tonalidad de voz hacia la otra. ¿Ok? Y también en la oferta, si el cierre, la oferta final, la promoción del producto final la está haciendo el presentador, también el host, si eres tú el host, debes todo el tiempo interactuar y hacer refuerzos positivos. ¿Ok? Se está promocionando, por ejemplo, un producto que justamente te permite crear páginas de Facebook de manera muy fácil, simplemente creando una página de WordPress, el software te lo transforma en una página de Facebook. ¿Ok? Entonces el presentador va diciendo quizás los beneficios, las características, y también nuevamente el host debe tomar el micrófono y hacer refuerzos positivos. Me parece muy bueno, vas a poder lograr este y este otro beneficio con este software, realmente muy bueno. ¿Ok? Dar refuerzos positivos todo el tiempo, tanto en la presentación como en el cierre, en la oferta final de ese producto, si eres el host. ¿Ok? Una regla de oro en los webinars es que jamás deben quedarse en silencio, tanto el host como el presentador, pero si te toca ser el host, eres el organizador, entonces tienes que prestar mucha atención y durante toda la presentación no cometas el error que cometen algunos organizadores, que después de introducir al presentador parece que sueltan su computadora y se van a hacer otra cosa y no escuchan el webinar y dejan todo en manos del presentador. Y por allí el presentador dice: Fernando, ¿qué te parece? O Juan, ¿qué te parece cómo está yendo el webinar hasta ahora? Y se forma ese silencio y las personas dicen: wow, Juan se fue, no está escuchando en este momento, no dio la respuesta. Es horrible que pase eso realmente. Entonces tienes que estar allí atento por si sucede eso, y si no te hace una pregunta al presentador, como te dije, debes interrumpirlo incluso para que haya interactividad. Y lo que no tiene que pasar justamente es silencio. ¿Ok? Que por ejemplo el presentador diga: ok, denme por favor un minuto que voy a buscar un vaso de agua, o que voy a cambiarme de computadora, ya regreso en un minuto por favor. Y nuevamente se formó ese silencio y las personas empiezan a poner en el chat de texto: ¿qué pasa? ¿Se me fue el audio? ¿Qué sucedió? ¿Estoy conectado? Entonces inmediatamente, si sucede eso, el host debe tomar el micrófono y decir: ok, perfecto, mientras esperamos a Fernando, que está dando este excelente webinar, vamos a ver si hay alguna pregunta en este momento en el chat de texto,
o vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta el momento. Fernando estuvo hablando sobre las páginas de Facebook, nos estuvo mostrando cosa que yo puedo hacer si estuve prestando atención al webinar, ¿ok? Y como en una fiesta en tu casa eres la persona que a lo último da la despedida a cada persona que se va y lo acompaña hasta la puerta y le hace el saludo final, lo mismo si eres el host y esta es tu sala, también después de hacer el cierre de ventas, que ya vas a ver en otros videos cómo se hace de manera efectiva, quien da el saludo final, quien despide, dice, ok, hasta aquí ha llegado este webinar, les agradecemos a todos por su tiempo, por su atención, nos vamos a estar viendo el próximo viernes a las 5 de la tarde en un próximo webinar, y mi nombre es Alejandro Figueroa y nos vemos en solamente 7 días, ok, y dar ese saludo final lo debe hacer el host, y no el presentador, ¿ok? Incluso el host puede decir, ok Fernando, te dejo un minuto para que te despidas de la audiencia y luego voy a estar cerrando el webinar. De allí Fernando puede dar su despedida, un cierre final, incluso un llamado a la acción para la oferta que se está haciendo de ese producto, y a lo último es el host, el organizador o el anfitrión, son todos sinónimos, quien debe cerrar y hacer el saludo final. En los próximos videos te voy a estar mostrando cómo ser el presentador, si es que te toca ser el presentador, qué funciones debe cumplir ese presentador y cómo hacerlo de manera efectiva. Y también te voy a estar mostrando cómo hacer el cierre final, la oferta de ese producto que estamos promocionando para que las personas